entre países que hacen negocios, ¿sí? Entonces procedo a compartirles la presentación. Un momento, por favor. Bien, procedo a compartirles la presentación. ¿Se logra ver? Bien, ahora sí me parece, ¿verdad? Por favor, les agradezco que me puedan validar. Listo, perfecto, perfecto. Ya estamos. Entonces, les pido un momento. Quiero irme a un lugar que pueda tener buena conexión. Perfecto, ya, aquí está bien. Listo. Estamos entonces en nuestro curso Gestión Logística de Transporte e Importaciones, ¿sí? Y el día de hoy vamos a dar inicio un tanto a nuestra revisión de transportes, pero fuera, ¿sí? ¿Qué tipos de transportes? Vamos a arrancar con una pequeña pregunta. ¿Qué tipos de transportes? ¿Qué modalidad de transporte marítima? ¿Y qué tipo de transporte en la modalidad de transporte marítimo tenemos? Tenemos dos modalidades. ¿Cuáles son esas? Lisandro, te cedemos la palabra. José Luis. Bien, creo que no. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a decirnos dos? Eran dos tipos de servicios. ¿Cuáles eran ellos? Los dos tipos de servicios. Bien, era el servicio regular y el servicio no regular, ¿correcto? En el servicio regular teníamos el itinerario y los destinos fijos, ¿sí? Y en el servicio no regular, ¿sí? Teníamos el itinerario flexible a lo que puedan coordinar proveedor y cliente, ¿correcto? ¿Estamos bien? Esos dos, ¿sí? Entonces, sin más, arrancamos con nuestra clase de hoy. El día de hoy vamos a conversar respecto al lenguaje universal del comercio internacional, Incoterms. Primero entonces, ¿qué son los Incoterms? ¿Sí? El día de hoy vamos a conversar solo de Incoterms y nuestra siguiente sesión vamos a ver su aplicación con ejemplos mucho más, de alguna manera, prácticos, porque vamos a conversar sobre el proceso de importación y el proceso de exportación. ¿Sí? Entonces, es importante que podamos manejar bien cuál es el lenguaje del comercio internacional. ¿Sí? ¿Qué son los Incoterms? Los Incoterms, ¿sí? Abreviatura Internacional Commercial Terms.
¿sí? Es decir, términos comerciales, ¿no? Que este viene a ser el lenguaje universal cuando hacemos negocios con empresas que están fuera, ¿sí? Son términos utilizados en los contratos internacionales que detallan las obligaciones de cada una de las partes, ¿sí? El exportador, vendedor e importador, comprador, ¿sí? A la hora de entregar las mercancías, ¿sí? Dentro de, dentro de las categorías de los Incoterms, nosotros tenemos cuatro grupos, ¿sí? Primero, el grupo E, ¿sí? Que se refiere a la entrega directa a la salida, entrega directa a la salida. Es decir, la persona que nos está vendiendo el artículo, ¿sí? No vamos a hablar ahora del proceso de importación, sin embargo, vamos a ir mencionando algunas cositas claves para que podamos ejemplificar de manera puntual los puntos que vamos revisando, ¿sí? Los puntos que vamos revisando. Entonces, nosotros conseguimos un vendedor que se encuentra, por ejemplo, en China, ¿sí? ¿De dónde lo conseguimos? Lo podemos conseguir de las páginas a ver, les pongo un ejemplo. Digamos Alibaba, ahí puedes entrar, googlear quién te puede vender cierto artículo, lo encuentras, lo buscas, ves su historial, ves si tienes alguna certificación, ¿sí? Es importante validar porque no es un proveedor que nosotros vamos a ir a su empresa mañana y le vamos a tocar la puerta, oye, no me entregaste el producto, ¿no? Entonces, el tema de la validación y búsqueda de proveedores en el extranjero es bastante especial, ¿sí? Bastante especial. ¿Qué es lo que nos avala mucho cuando nosotros estamos hablando de trabajar con empresas que están fuera? Lo que nos avala son las certificaciones, ¿sí? Lo que nos avalan son nuestras certificaciones. Por ejemplo, otra puerta a poder entregar, encontrar proveedores, aparte del Internet, que es en verdad la ventana principal y donde más puedes ubicar, ¿sí? Es en las embajadas, por ejemplo. Nos vamos a las embajadas y ahí tienen proveedores calificados, ¿sí? Después que hemos encontrado proveedores calificados, o sea, no proveedores calificados, sino empresas que se dedican a ciertas ventas y que están registradas, ¿no? Entonces vienen a ser nuestros proveedores, ¿sí? Entonces, el vendedor entrega, ¿qué quiere decir el grupo E? El vendedor, es decir, el proveedor, la empresa que nosotros encontramos en China, entrega en sus propias instalaciones la mercancía al comprador, es decir, a nosotros que estamos importando, ¿correcto? Luego tenemos el grupo F, ¿sí? Que es la entrega indirecta sin pago del transporte principal, ¿sí? Luego tenemos el grupo C, que es la entrega indirecta con pago del transporte principal. Y luego tenemos el grupo D, ¿sí? Que es la entrega directa a la llegada. Dentro de cada uno de estos grupos que estamos mencionando, se encuentran distribuidos diferentes Incoterms, ¿sí? Que nosotros los vamos a revisar en esta clase. Y vamos a revisar uno a uno los 11 Incoterms, ¿sí? Existen algunos que son los más usados, que es lo que vamos a revisar también ahora en clase, ¿no? Sin embargo, es bueno que podamos conocer todas porque sabemos que la naturaleza de cada negocio puede resultar diferente. Bien, tipos de Incoterms vigentes, ¿sí? Los Incoterms podemos encontrar mucha información respecto a los Incoterms del 2020. Ellos siguen siendo vigentes a hoy 2023 sin ningún problema. Es más, hace mucho que no tienen una variación, ¿sí? Los Incoterms vigentes son 11. Acá tenemos las abreviaturas. Estas son las abreviaturas. Edward, hemos escuchado probablemente los más comunes, como Edward, FOB, SIF, vienen a ser los más comunes, ¿sí? Este conjunto de 11 normas, ¿sí? Que fue por primera vez, se empezó a hablar de crear, de tener un lenguaje internacional en 1936, ¿sí? Define quién es el responsable de cada aspecto en la transacción internacional, ¿sí? Este lenguaje común implementado para poder llevar a cabo los negocios internacionales, ¿sí? Ayudan a que nadie pueda
tener en duda qué es, hasta dónde y qué es lo que me corresponde, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de costos, ¿no? Al final estamos hablando de dinero, de precios, ¿correcto? Al final es así, ¿sí? Al final viene a ser así. Entonces, en el mundo de los Incoterms, ¿sí? Y de estas de alguna manera, estos reguladores, ¿sí? De negocios, tenemos algunos que son los más utilizados, ¿sí? Y según las últimas revisiones y documentos que he estado validando, el más utilizado al momento es el XWorks, ¿sí? Ese es el más utilizado, cuya abreviación es EXW, ¿sí? O XWorks, ¿sí? Es el Incoterm más utilizado y también es uno de los más sencillos para entender. Existen algunos Incoterms que son un poco más que su forma de su definición es un tanto más compleja, ¿no? Pero es cuestión de poder entenderlos y que nosotros también podamos definir qué es lo que nos sirve para la naturaleza en nuestro negocio y que no es necesario investigarlos y centrarnos en ellos y tratar de usarlos, ¿no? ¿Sí? Eso depende de la naturaleza de cada negocio, ¿sí? Entonces, los Incoterms se utilizan, ¿sí? Para el transporte internacional, ¿sí? Pero no todos los transportes internacionales se llevan a cabo vía marítima, ¿correcto? Existen negocios internacionales que si tienen la cercanía de, podrán hacerse vía terrestre, ¿sí? Sin embargo, en nuestro caso, en nuestro, ¿qué pasó? Sin embargo, en nuestro caso, manejamos mucho las importaciones vía marítima, ¿sí? Las importaciones, ¿qué son las importaciones? ¿No? Son los negocios que se hacen con la adquisición de productos de afuera, ¿no es cierto? ¿Sí? La próxima sesión vamos a definir los conceptos de una manera más puntual, ¿sí? Pero en líneas generales, esa es una importación, ¿sí? Traer productos de fuera, ¿cierto? ¿Y en qué afecta a nuestra economía? ¿Cómo beneficia? Que nosotros tenemos una balanza comercial en la que tenemos registradas nuestras importaciones y nuestras exportaciones, ¿no? Y como su nombre lo dice, esa balanza debería estar equiparada. Por eso es que mucho se habla de no estamos siendo un país exportador, o sea, nosotros producimos eh, papas, digamos, no las transformamos, las sacamos del país, las sacan del país como papa y luego las regresan en distintos productos enlatados, ¿no? Es un ejemplo. Y agregando valor y al final podíamos haberlo hecho nosotros acá, ¿no? Por eso se habla mucho de ello, porque es importante para la economía poder encontrar ese equilibrio entre lo que importamos y lo que exportamos, ¿sí? Eso que afecta económicamente a nuestra balanza comercial, ¿sí? Entonces, la mayoría de Incoterms, ¿sí? La mayoría de Incoterms que nosotros tenemos, ¿sí? Eh, utilizan perdóneme, la mayoría de Incoterms son para cualquier modalidad de transporte, ¿sí? Sin embargo, existen algunas excepciones, que sobre todo es la que nosotros más vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque como mencionábamos hace un momento, cuando nosotros realizamos importaciones, lo hacemos sobre todo de países que están mucho más distantes y que de manera terrestre no podríamos acceder a ellos, ¿cierto? ¿De qué países solemos importar? Uy, uy, ¿de qué países solemos importar constantemente, ¿no? O más de pronto. Solemos importar de China y de Estados Unidos, ¿correcto? De China, ¿qué se dice? De China se dice que es el mercado del mundo, ¿no? El mercado del mundo. Incluso hay ferias
internacionales en las que van distintas empresas y que todo importador o persona que esté interesada en este tipo de ferias debería asistir, ¿no? Claro que deben ser un tanto costosas, ¿no? Pero pienso que haciendo un costo-beneficio para si estamos en ese negocio, si estamos en ese negocio puede valer la pena, ¿correcto? Me parece que la feria es en Shanghái, ¿sí? Bien. La mayoría de los 5TERs entonces están hechos para ser utilizados en distintos transportes, ¿sí? ¿Sí? Sin embargo, existen algunas excepciones y esas excepciones son las que de pronto nosotros vamos a utilizar un tanto más, ¿sí? ¿Qué viene a ser los 5TER? FOF, FAS, CFR y CIF, ¿sí? Que se usan únicamente para el transporte marítimo. Esas se utilizan únicamente para el transporte marítimo, ¿sí? Los Incoterms que se usan para el transporte aéreo, ¿sí? Usualmente son los ex-work, ¿sí? Que significa en fábrica. ¿Qué significa en fábrica? ¿Sí? Luego vamos a revisar uno a uno cada uno de los 5 temas, ¿sí? Pero ahora que estamos conversando respecto a los que se utilizan en transporte aéreo, porque se maneja mucho, miren, probablemente nosotros vamos a hacer nuestra importación, ¿sí? Y la vamos a hacer vía marítima. ¿Por qué? Porque nos permite traer una cantidad mayor, el costo de transporte es, pues, va a ser menor, podemos consolidar algunos pedidos, ¿sí? ¿Se acuerdan qué es el término consolidar? Porque acá se usa mucho cuando hablamos de importaciones. En modalidad de distribución utilizamos el consolidar. ¿A qué se refiere? Lo revisamos en la primera sesión. A ver, por un punto adicional, Rosmer. Consolidar es el hecho de lograr concretar una compra, una venta o llegar a tiempo al mercado del cliente. Es consolidar el negocio, pues. Ya, en importaciones, ¿sí? La consolidación lo vemos de otra manera y según la... ¿Qué pasa? Que me acerco a la computadora y pasa esto. Que estamos conversándolo de acuerdo a, a las modalidades de distribución que teníamos, ¿sí? Entonces, está visto de otra manera la consolidación. De repente, David, a ver si nos ayuda. Buenas noches, Miss. ¿Me logra escuchar? Sí, David. Ok, ok. La consolidación, también llamado modalidad LCL, es cuando, por ejemplo, el agente de carga internacional va a consolidar distintas cargas, ya sea de importadores o exportadores. Es decir, por ejemplo, cuando un importador no puede llenar toda la capacidad de un contenedor, de pronto solo trae cajas por vía aérea, puede ser, o por pallet, por vía marítima. Entonces, de pronto, pues no puede llenar todo el contenedor. Entonces, el agente de carga internacional lo que hace es agrupar cargas de distintos importadores, ¿no? Con el propósito de poder llenar el contenedor entero. En deducción, básicamente trata eso la consolidación, ¿no? O más conocido también en la modalidad LCL. Excelente, excelente, David, excelente. A ello nos referimos con consolidación. No, no podíamos haber tenido mejor explicación. Excelente, David. Toda la clase, a los aplausos para David. Bien, está excelente. Y acá es importante, ¿sí? Comentarles que eh, en relación a lo que conversamos con nuestras modalidades de distribución, recuerdan lo que conversamos, cuando las empresas son, o sea, son pequeñas, ¿sí?
se pueden asociar, se agrupan con otras empresas para poder llevar a cabo pues la, mm, la entrega, ¿no? Total de su mercadería, ¿cierto? Es muy similar a, a lo que acabamos de revisar, ¿sí? Muy conocido también como carga suelta, ¿no? La carga que viene suelta la podemos unir con otras cargas de otros clientes, ¿sí? De otros proveedores, se unen las cargas y al final llegan todas juntas y pues tenemos un costo especial por toda la cantidad, ¿no? Ahora, este tipo de estrategia puede aplicarse cuando se puede aplicar cuando nosotros estamos usando un servicio marítimo que sea regular, ¿correcto? Bien, regresamos a nuestra presentación. Los 5 términos que se utilizan usualmente para el transporte aéreo, ¿sí? Hemos conversado respecto al transporte marítimo y decíamos que es de los más utilizados, ¿correcto? De los más usados, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros vamos a hacer una adquisición de fuera, usualmente hacemos cantidades que son, pues, considerables. Si vamos a tener un negocio, una cantidad que me resulte atractiva traerla y poder, que es a donde nos estamos enfocando ahora, ¿sí? Traerla y poder venderla de manera local a un precio mayor y que me permita tener algún beneficio económico, ¿correcto? Sin embargo, cuando vamos a hacer ese tipo de compras, también es necesario pedir una muestra para poder validar si todo aquello que estoy haciendo, em, si todo aquello que estoy comprando, para todo aquello que estoy comprando está de acuerdo a lo que mi cliente me solicita o está de acuerdo a las expectativas que yo tengo para poder venderlo, a evaluar material, etcétera, 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 etcétera. ¿Correcto? Entonces, cuando hacemos la solicitud de muestras, usualmente, ¿sí? Usualmente las hacemos vía aérea. ¿Correcto? Es por ello que ahora vamos a revisar los 5 TERS para el transporte aéreo. ¿Sí? Cuando lo hacemos vía aérea, podemos hacerlo con un operador logístico, ¿sí? ¿Cuáles son los operadores logísticos que suelen utilizarse? ¿Sí? DHL, UPS, FedEx, esos son operadores logísticos que nos ayudan a traer ciertas mercaderías de fuera, ¿sí? Igual, la siguiente clase, nosotros vamos a conversar a detalle de cada uno de estos ejemplos, de estos casos, ¿sí? Por ejemplo, traer en un courier importación menor a $200 no paga impuestos, ¿no? Ese tipo de datos especiales los vamos a revisar la siguiente sesión, ¿sí? Entonces, para nuestras importaciones que son vía aérea, que una de las principales limitantes de la vía aérea, ¿cuál era una de las principales desventajas? Eso lo conversamos en la sesión número 2 de traer vía aérea. ¿Cuál era una de las principales desventajas? Rosmer. El volumen de la mercancía que podemos traer es limitado. Correcto, correcto, correcto. Excelente, Rosmer, excelente. Esa es una de nuestras deficiencias, ¿no? El precio, ¿sí? Porque de ahí, de todas maneras, pues es bastante rápido. Entonces, por ello les mencionaba que traerlo. em, Les mencionaba que es muy probable que sea aplicado para el traslado de muestras, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son los 5 términos que son más utilizados que son utilizados en transporte aéreo? ¿Sí? El EXUO, mediante el cual el comprador, es decir, nosotros que estamos trayendo el producto, asumimos la responsabilidad en el almacén del vendedor, ¿sí? Y se encarga de todo, incluido el transporte y el seguro, ¿sí? Luego tenemos el SIP. Hay dos, SIP y SIF, ¿sí? Estamos revisando ahora el SIP, ¿sí?
Este es mediante el cual se atribuye al vendedor la responsabilidad del seguro. Luego tenemos el CPT, ¿sí? El CPT, que es mediante el cual el vendedor entrega las mercancías y cubre todas las tarifas involucradas en la entrega de estas, hasta el destino designado. Después de la entrega, el comprador asume toda la responsabilidad, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Los incoterms nos sirven para que nosotros podamos definir, para que nosotros podamos limitar, ¿sí? Hasta dónde tenemos responsabilidad. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos, al final, ¿quién asume qué? Cada proveedor y cliente esperará asumir lo menos posible respecto a la parte económica, ¿correcto? Bien. Luego tenemos el DDP, que impone la mayoría de las obligaciones al vendedor. Se encarga de todos los costes y riesgos del transporte, seguro, despacho de aduanas, ¿sí? Este es el único Incoterm que define al vendedor como el importador registrado en destino. Tenemos luego el DAP, ¿sí? Mediante el cual el vendedor cubre los costes del transporte principal, pero no es responsable del despacho de aduanas. ¿Sí? Hasta acá vamos a hacer una pausa para ver si tenemos alguna pregunta. Bien, no tenemos entonces consultas. Continuamos con nuestra clase, ¿sí? Es importante después de que revisemos los Incoterms como teoría, ¿sí? Que tengamos la participación de todos los compañeros que han tenido alguna experiencia en comercio exterior, ¿sí? En importaciones y que nos puedan comentar qué utilizaron, ¿sí? Cómo lo utilizaron, ¿sí? Bien, acá vamos a conversar respecto a por qué son tan importantes los Incoterms, ¿sí? Los importadores y exportadores deben considerar que los Incoterms, ¿sí? Son lo más adecuado para ellos antes de negociar el contrato de venta. Ese es un dato muy importante. Nosotros no podemos considerar, ¿sí? Nosotros no. Pero me quedó un. Perdóneme, me quedó acá costo de flete, David. Nos estabas preguntando qué es el coste de flete. ¿Esa era la consulta? No, Miss, fue cuando preguntó sobre la vía aérea, cuál era la ventaja o desventaja. Pues una de las desventajas sería el costo del flete, ¿no? Que es algo elevado por la vía aérea que por la vía marítima. Claro, sí. Miss, disculpe, aprovechando que ya tengo el audio está activado, una preguntita. Si bien es cierto que por vía aérea, en la mayoría de los casos hacemos uso de los Incoterm F, WORSIP, CPT, DDP o el DAP, también se podría hacer uso de FCA, del Incoterm FCA, porque también es un Incoterm multimodal.
o con qué frecuencia se suele dar por vía aérea? Ya, perfecto. Mira, primero quiero responder un poquito esto del costo de flete porque no todos lo van a entender. A ver, bueno, o conocer tal vez. El costo del flete hoy ha bajado bastante, ¿sí? En pandemia ha subido hasta 120 dólares la tonelada metro cuadrado, ¿sí? 120 dólares la tonelada de metro cuadrado. Y ahora el costo de flete ha bajado hasta 70 dólares, ¿sí? Ese es un dato importante para poder conocer en la actualidad cómo va ese tema. Ahora, la pregunta que nos hacía David, ¿sí? ¿Se puede utilizar FCA? Muchos van a estar pensando, ¿qué es FCA, no? Ahora vamos a ver la definición, pero sí se puede utilizar FSA, ¿sí? FCA, perdón, FCA en vía aérea también, ¿sí? En el vendedor es el que tiene que entregar la mercancía, lista para poder hacer el movimiento comercial, ¿sí? Bien, continuamos entonces. ¿Por qué son importantes los 5 TERS? ¿Sí? Es importante que nosotros tengamos un lenguaje general, un lenguaje común. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un lenguaje general, tenemos un lenguaje común, nuestras negociaciones y cómo se pueda llevar nuestro negocio en adelante, nos hace mucho más fácil, ¿sí? Más fácil. ¿Por qué? Porque podemos evitarnos algunos costos inesperados o algunas complicaciones innecesarias que teniendo, que no teniendo los Incoterms podrían suceder. ¿Se entiende? ¿Sí? Imagínense lo que hubiera sido antes de la creación de estos 11, ¿no? Llegar a un acuerdo, ¿no? Y al final, no, pero yo pensé que tú llegabas acá, etcétera, etcétera. Qué difícil situación de poder llegar a un punto en el que estemos totalmente de acuerdo, ¿no? Y acá viene un punto importante. Y ahora, con solo definir cuál es, sé cuáles son mis responsabilidades, mis límites y demás. ¿Sí? Elegir un Incoterm significa estar en una relación unísona con nuestro proveedor, ¿sí? Si yo le menciono Xword, él ya va a saber de qué se trata, ¿no? Este ayuda a que todo el mundo esté de acuerdo con los procedimientos de envío cuando están involucradas varias partes y partes interesadas, ¿sí? Estos términos son aceptados a nivel mundial. Sin embargo, existen algunos países, algún país, ¿sí? Que ahora lo vamos a revisar también un poquito más adelante, que de alguna manera colocan algunas reglas un poquito más estrictas para las salidas y entradas comerciales a su país, ¿sí? Sin embargo, en líneas generales son términos a nivel mundial. El pago oportuno de los bienes y servicios y aranceles, el tiempo que protege a los proveedores transportistas y compradores. ¿Sí? Este es un cuadro muy interesante que lo van a tener aquí en la presentación y nosotros vamos a revisar cada uno cada uno de los Incoterms, ¿sí? Los vamos a revisar a detalle, ¿sí? Los vamos a revisar a detalle. Sin embargo, en este cuadro nos permite poder hacer una comparación entre unos y otros respecto a las cargas, respecto a la documentación, etcétera, ¿sí? Este cargo nos va a servir bastante. Acá nos dice qué cosa asume, ¿sí? Qué cosa asume el comprador y qué cosa asume el vendedor, ¿sí? ¿Qué asume el comprador, qué asume el vendedor y qué termina siendo negociable? Estos son los 11 Incoterms que manejamos actualmente, ¿sí?
Primero, tenemos el X-World, ¿sí? EXW, que es conocido también como en fábrica. Tenemos FCA, Free Carrier, que es francotransportista. El FAS, Free Alongside Ship, franco al costado del buque, ¿sí? El FOB, Free on Board, franco a bordo. CFR, Cost and Freight, coste y flete. Este CIF, el CIF, también es uno de los más utilizados. Les he mencionado el X-Work como el más utilizado, ¿sí? Sin embargo, el CIF también es uno de los 5 TERs más utilizados. Carriage Page 2, el transporte paga hasta, ¿sí? El CIP, Carriage and Insurance Paid 2, transporte y seguros pagados hasta. DPU, Delivery at Place Unload, entrega en lugar de descarga. El DAP, Delivery at Place, entrega en terminal. Y el DDP, Delivery Duty Paid, entrega derechos pagados. ¿Sí? Ahora vamos a revisar uno a uno. ¿Sí? Bien. Vamos a revisar, ¿sí? Vamos a revisar el X-Word, ¿sí? Significa que el exportador realiza la entrega de la mercancía cuando la pone a disposición del importador en el establecimiento del exportador o en el lugar que esté convenido. ¿Mm? Es decir, taller, fábrica, almacén, etc. ¿Sí? Sin despacharla para la exportación ni cargarla en un vehículo receptor. ¿Sí? ¿Qué ventajas podemos tener? ¿Hola? ¿Qué ventajas podemos tener de pronto con el X-Word? ¿Sí? Para operaciones de grupaje de poco volumen, donde el vehículo del comprador, ¿sí? Puede ser cargado por el propio conductor del mismo o por medios ligeros que éste pueda disponer para este uso, ¿sí? Para operadores de compra y venta nacionales o intracomunitarias, ¿sí? Puede utilizarse donde tengan que atravesar aduanas. ¿Mm? Bien, ahora vamos a revisar qué significa el FCA. El FCA permite la entrega de la mercancía tanto en las instalaciones del vendedor como en distintos puertos, aeropuertos, terminales de contenedores, etcétera, pero que estén situados en el país del vendedor. ¿Sí? Luego tenemos FAS. ¿Sí? El FAS se usa únicamente, perdónenme, no. Se usa únicamente para transporte marítimo, ¿sí? El vendedor entrega la mercancía al costado del buque o al alcance de los medios de manipulación de la carga, ¿sí? Es decir, a los medios, nos referimos a medios de manipulación de la carga como grúas, cintas transportadoras, etcétera, ¿sí? En el muelle del puerto de embarque que ha sido designado por el comprador. Luego tenemos el FOB, ¿sí?
Luego tenemos el FOB. Este es uno de los Incoterms también que son muy utilizados, ¿sí? El XWORD, el FOB, el SIF. Pero el más utilizado al momento viene a ser el XWORD, ¿sí? Conjuntamente con el SIF. Para transporte marítimo, ¿sí? El vendedor entrega la mercancía poniéndola a bordo del buque. Es decir, el vendedor ya la sube hasta el barco, ¿sí? En el puerto designado por el comprador. Los gastos de terminal en el puerto de embarque y el despacho de exportación son por cuenta del vendedor, ¿sí? Bien, ahora tenemos el CFR, ¿sí? Este se refiere a un incotero término de comercio internacional que se utiliza en las operaciones de compra-venta, en que el transporte de la mercancía se realiza por barco, tanto por vía marítima como por vías de navegación interior. El SIF, que este es uno de los más utilizados, ¿verdad? El SIF significa que el vendedor entrega su parte del contrato cuando las mercancías atraviesan la línea de embarque del puerto. El vendedor asume los costos y el flete necesario para llevar las mercancías al puesto designado como destino. El CPT, ¿sí? El vendedor es responsable de los costos y riesgos asociados con el transporte de los bienes hasta un lugar acordado en el país de destino, ¿sí? El vendedor paga el flete del transporte de la mercancía hasta el destino mencionado. La transferencia del riesgo en condiciones CPT se produce cuando las mercancías han sido entregadas al transportista. Luego tenemos el SIP, que hace referencia a una situación en la que el vendedor es responsable de los costos y riesgos asociados con el transporte de los bienes hasta el lugar acordado en el país de destino, ¿sí? Así como de contratar y pagar un seguro de transporte en beneficio al comprador. Luego tenemos el DPU, ¿sí? Esto quiere decir que el exportador se encarga de casi toda la logística, el costo y los riesgos hasta el país de destino, que incluye el embalaje de las mercancías y carga al primer transporte. Luego tenemos el DAP, ¿sí? El DAP, el vendedor asume todos los gastos y riesgos de la operación, salvo el despacho de importación, descarga en destino, es decir, todos los riesgos en origen, flete y transporte interior. El comprador únicamente debe preocuparse del despacho de la importación y de la descarga. Luego tenemos el DDP. El vendedor realiza la entrega de la mercancía al comprador despachada para la importación y no descargada en los medios de transporte a su llegada al lugar del destino convenido. ¿Sí? Vamos entonces ahora a nuestra siguiente ronda de preguntas. Rosmer, te escuchamos.
Los Incoterms son para todos tipos de transportes, con excepción de unos casos particulares que usted dijo que eran únicamente para el transporte marítimo, que digo. En el caso del transporte aéreo, hay algunos que sean más convenientes, menos convenientes, o que sean de único exclusivo. Bien, ¿cuál podríamos recomendar en... Perdóname, dame un segundo, por favor. Ya, listo. Cuando hablamos de transporte aéreo, ¿cuál podríamos recomendar? Mira, podríamos utilizar, acá tenemos algunos que ya hemos colocado para transporte aéreo, ¿sí? Uno de los más utilizados es el Lexword para transporte aéreo, ¿sí? De recomendarte alguno, te recomendaría el Lexword, ¿sí? Todos estos son los que puedes utilizar para transporte aéreo. Marvin, te escuchamos. Buenas noches con todos. Estaba escuchando, pero no logro ya definir la diferencia entre el CFR y el CIF. ¿En qué se diferencian esos dos? Bien, vamos a revisarlo en nuestro esquema, ¿sí? Este cuadro nos puede ayudar mucho a poder ver las diferencias, ¿sí? El CFR y el CIF, mira, los tenemos aquí. Esta viene a ser, oh, ¿dónde estamos? Estas vienen a ser las principales diferencias. Mira, ¿te das cuenta? Por ello es tan importante que podamos ver nuestro cuadro, ¿sí? Y ahí nos ubicamos. ¿Cuáles podrían ser las diferencias? ¿Sí? CFR y CIF. Ya, acá tenemos que perdóname un segundo, por favor. Ya. Espérame. Quiero decírtelo en español. Listo. Este punto, el cargo insurance, ¿sí? ¿Se puede esperarme un segundo, por favor? Sí, los seguros de carga, en este caso, el seguro de carga lo asume el comprador, ¿sí? El seguro de carga lo asume el vendedor, perdóname, ¿sí? Y en el CIF lo asume el comprador, ¿sí? Esa es una de las principales diferencias. Porque la segunda diferencia, ¿sí? La segunda diferencia que viene a ser esta de acá, tenemos que viene a ser negociable, ¿sí? Acá está marcado, mira, que viene a ser negociable. ¿Sí? Entonces, la diferencia mayor es que en el CFR asume el seguro el vendedor y en el CIF asume el seguro el comprador.
Sí, justo acá lo coloca Alicia, ¿no? Alicia nos está colocando. CFR costo y flete y CIF costo, seguro y flete. Bien, Víctor, coméntanos, por favor. Buenas noches con todos. Buenas noches, profesora. En el esquema que usted nos muestra, no figura el DPU. En su lugar está el DAT. ¿Son sinónimos? Sí, tenemos acá un esquema, hay esquemas que los muestran y esquemas que no. DAT, A ver, o sea, en el antepenúltimo, mirando de abajo. ujú, Sí, debería ir DPU. En lugar está el DAT. DAT, claro, ahí debería ser el DPU. claro, acá deberíamos tener el DPU. No sé por qué lo han puesto el DAT. Supongo que serán sinónimos o hay un error ahí de repente al momento del tipeo de cuando han hecho el esquema. No lo sé, por eso quería hacerle la consulta, por favor. No, Gracias. sí, buena pregunta, buena pregunta. Lo que pasa es que debería tener relación, ¿no? La teoría que estamos revisando con el esquema. Sí, ahí Claro, hay un tema de... Acá debería ir el DPU. ya profesora, gracias. Ok, listo, muchas gracias. Bien, regresamos entonces a nuestra presentación. Vamos a conversar un poquito respondiendo a algunas preguntas generales, ¿sí? Por ejemplo, con el micro, sí. Por ejemplo, ¿qué Incoterm debo utilizar? ¿Sí? Franco a bordo, FOB. Este habitual Incoterm es solo para el transporte marítimo, ¿sí? Y significa que la responsabilidad por el coste se transfiere al comprador una vez las mercancías estén en el buque de transporte, ¿sí? El FOB le da al comprador un elevado grado de control sobre el proceso de envío de flete, dado que el comprador elige su propio transitario. Se beneficia de una mayor flexibilidad con respecto a los costes, los términos y la planificación del envío. ¿Sí? Luego tenemos el Exword, que es ya el que es uno de los que más hemos conversado, ¿sí? El Incoterm Exword, que significa que la responsabilidad se transfiere al comprador en el almacén del proveedor y no a bordo del buque. Esto significa que el comprador paga y es responsable del transporte de las mercancías en cada paso del recorrido de puerta a puerta. Todo lo que el proveedor debe hacer es preparar los productos para que sean recogidos, ¿sí? Este Incoterm le da al comprador control total, ¿sí? Sobre los costes de flete, pero también significa que es responsable de todo lo que sucede en el país de origen, ¿sí? Recordemos que cuando nosotros estamos hablando de Incoterms, estamos hablando de la responsabilidad, ¿sí? Estamos hablando de la responsabilidad. Este Incoterm, sí, le da al comprador un control total sobre los costos, ¿no? De flete. Significa que es el responsable de todo lo que suceda, ¿sí? Los expedidores más experimentados pueden beneficiarse del uso de este Incoterms, ¿sí?
¿sí? Luego, otro utilizado bastante es el FCA, ¿sí? Cuando se utiliza FCA, el comprador asume la responsabilidad y los costes. Una vez que las mercancías se han cargado en un medio de transporte o se entrega en un lugar específico, acordado por el comprador y el vendedor. Por lo general se trata de un puerto. Por lo general. Sin embargo, no es excluyente. ¿Sí? Este Incoterm se utiliza para todos los modos de envío, que es justo lo que conversamos, pero nos hacía la pregunta hace un momento nuestro compañero. ¿Correcto? Con FCA, el proveedor es responsable del embalaje. ¿Sí? El proveedor es responsable del embalaje y transporte en origen. Esto significa que el proveedor tiene más responsabilidad que con un export, pero el comprador sigue asumiendo costes y responsabilidades antes que cuando usaba el FOB. ¿Sí? Ahora vamos a conversar respecto a algunas diferencias que existen con algunos países o algunas características especiales. ¿Sí? Porque nosotros estamos conversando respecto a que los Incoterms son el lenguaje, ¿sí? Universal, ¿sí? De los países que hacen negocios internacionales, ¿sí? Sin embargo, existen algunos países con los que se necesitará, de todas maneras, alguna información especial, ¿sí? Entonces, la información que nosotros hemos venido revisando en lo que va de nuestra clase, ¿sí? Cubre la mayoría de los países en la mayoría de las circunstancias. Sin embargo, se tienen algunos factores que tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, los procedimientos aduaneros son mucho más relajados en las fronteras permeables, ¿sí? Como dentro de la Unión Europea. Los países exigen diferentes procedimientos y trámites para los envíos. Estados Unidos requiere una fianza aduanera, ¿sí? Importar en el Reino Unido requiere una cuenta de aplazamiento y exportar desde la India incluye una retención de impuestos, ¿sí? Estos son datos que nosotros debemos considerar cuando estamos conversando, ¿sí? Cuando nosotros estamos conversando respecto a Incoterms. Y de alguna manera, la normativa general de país a país, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esa normativa, existen algunas características particulares en algunos países, ¿sí? ¿Qué no cubren los Incoterms de envío? ¿Sí? Los Incoterms no cubren derechos de propiedad, algunas posibles situaciones de fuerza mayor e incumplimiento de contrato, ¿sí? Porque eso viene a ser una negociación plena entre el comprador y el vendedor. Por ello es que les comentaba al inicio de la clase que si nosotros tenemos la posibilidad, ¿sí? Si nosotros tenemos la posibilidad de la oportunidad de poder realizar ese tipo de comercio, tenemos que ser muy cuidadosos al elegir a nuestros proveedores. ¿Sí? Del mismo modo, todos los Incoterm, excepto los términos C, no existen la responsabilidad de contratar el seguro. ¿Sí? El seguro de cargo es, por tanto, un coste aparte para los compradores, dependiendo también del Incoterm. Bien, vamos. Cuando el Incoterm está escrito en el contrato de compra-venta, vamos a ver, definición de ubicación designada en el contrato de compra-venta. ¿Sí? ¿Cómo ponemos nuestro Incoterm? Cuando el Incoterm está escrito en el contrato de compra-venta,
en lugar designado de seguir inmediatamente la abreviatura de Incoterm de 3 letras. Por ejemplo, FCA Shenzhen, Yantian CFC. ¿Sí? Siendo precisos para definir la ubicación en particular con ciudades más grandes que pueden tener varios terminales. O con terminales que sean bastante grandes y que pueden tener distintos o que pueden tener varios puntos en los que se va a realizar la entrega, ¿sí? Ese contrato de compra-venta tiene que estar muy definido y definido bien al detalle, ¿sí? Vamos. ¿Cómo las cartas de crédito limitan la elección del Incoterm? ¿Sí? Si la venta se completa con una carta de crédito, si la venta se completa con una carta de crédito o de crédito documentario, la cadena que libera los fondos comienza cuando el vendedor proporciona varios documentos al banco, incluido el conocimiento de embarque, conocimiento aéreo, las cartas de crédito que utilizan la confianza entre el vendedor y el comprador, que es limitada, ¿sí? Esto descarta al ex-work porque se le pagará al proveedor antes del retiro. ¿Sí? Los términos F requieren confianza porque si el comprador cancela el tránsito internacional, el proveedor no tendrá conocimiento del embarque para presentarse ante el banco. Los términos D requieren confianza porque el vendedor se hace cargo de todos los costes del transporte. Por tanto, los 4 términos C son las mejores opciones para usar una carta de crédito. ¿Sí? Y por último, ¿cómo nosotros elegimos el Incoterm adecuado? La elección de los Incoterms también debe basarse en la complejidad de la logística y el transporte de la mercancía. Por eso es que muchas veces nosotros hacemos una negociación, ¿sí? Y trabajamos de la mano con agentes que nos ayudan a poder hacer todo el proceso de importación desde que nos entregan, ¿no? Todo, desde que el producto que necesitamos está concluido en fábrica. ¿Sí? Este equipo se encuentra un tanto más especializado en ese tipo de acciones. ¿Sí? Si la carga requiere un cuidado especial, puede ser más apropiado elegir un término que permita que el vendedor asuma mayor responsabilidad en la entrega de los bienes. ¿Mm? La idea es que nosotros busquemos la opción que nos pueda dar mayores beneficios, ¿no? Esa viene a ser la idea. ¿Sí? Bien. Vamos a nuestra última ronda de preguntas y respuestas. Sin embargo, más ronda de experiencias. Veo que algunos tienen cierto conocimiento respecto a importaciones. Nos gustaría, por favor, que pueda compartir con la clase cuáles han sido sus experiencias y que puedan ejemplificar cómo es que han utilizado uno u otro Incoterm. Víctor, te escuchamos. Profesora, para los que no tenemos experiencia como el quien habla, no sé si podría usted explicarnos, por favor, en el esquema en el cual figuran los 5 terts de una forma matricial, o sea, mirando Incoterm por Incoterm y las partes superiores cómo se van agregando, desagregando ciertas funciones. Por ejemplo, el XW, que es el extremo del comprador, versus el DDP, que es el extremo del vendedor.
y hay intermedios que son negociables, porque al momento de hacer la explicación usted lo ha hecho, si bien es cierto, uno por uno, pero no ha sido visualizado. De repente, para los como el quien habla que no domina estos temas, podría ayudarnos. Gracias. Sí, claro, dame un momento, por favor, que voy a presentarles un esquema que esté en español para que sea un tanto más entendible, ¿sí? Dame un segundo, por favor. Bien, lo tengo. A ver, me van a dar un segundo y me dicen si voy a volver a compartir la pantalla. Pienso que en esta página nosotros vamos a poder revisar mucho mejor. Espérenme un segundo, por favor. Por favor, les pido, todavía tenemos minutos. Ajá. Vamos a hacer. A ver, les pido un momento, por favor, que estoy tratando de unirles la... Ya. Listo, se logra ver la pantalla, ¿correcto? Sí,
Rosmer, muchas No gracias. se ve, profesor. La pantalla sí, pero el esquema que usted dijo no se ve. Ah, no. No, el esquema todavía. Todavía, acá está. Ahora sí lo ven, ¿correcto? Sí, ahora sí, profesor. Bien. Esta tabla nos ayuda a comprender lo que nos está justo mencionando nuestro compañero Víctor. ¿Sí? Si bien hemos revisado cada uno de los 5 terms, ¿sí? Y hemos visto cuáles vienen a ser sus definiciones y sus alcances, ¿sí? En la matriz que les coloqué, teníamos el encabezado en inglés porque no salía de ninguna empresa, era una elaboración que construimos, ¿sí? Sin embargo, acá he buscado una que nos hace mucho, de alguna manera nos es un tanto más, sí, más sencilla y que nos permite poder revisar uno a uno, ¿sí? Bien, todos los que indican en rojo tienen que ver con el vendedor y los que indican en azul ven con el comprador, ¿sí? Acá está marcado primero quienes asumen el costo y quienes asumen el riesgo, ¿sí? Y podemos ver, por ejemplo, ya vamos a revisar los más importantes, el XWORD, el FIB, CIF, el FOB, ¿sí? Y luego ya ustedes van a tener esta tablita como para poder revisar uno a uno cuando sea necesario, ¿sí? Entonces tenemos XWORD. Por ejemplo, a diferencia de por ejemplo, el FCA, ¿no es cierto? Por ejemplo, el embalaje y verificación de control no tiene, y vamos a encontrar mejor ahí las diferencias. Por ejemplo, el export carga el camión o contenedor en la fábrica del almacén. Sin embargo, el FCA no asume la carga el comprador, sino asume la carga el vendedor. ¿Sí? Y en el export asume la carga el comprador. ¿Sí? En el transporte en el interior del país de origen, es decir, de la fábrica al puerto, al aeropuerto, al terminal del transportista, en el export lo asume 100% el comprador, tanto el costo como el riesgo. Sin embargo, en el FCA, ¿sí? Lo asume también el vendedor, ¿sí? Luego, las formalidades aduaneras de exportación, es decir, de la salida de ese país a nosotros, en el export, lo asumen directamente nosotros, los que estamos comprando. ¿Mm? Sin embargo, en el FCA lo asume el vendedor. ¿Sí? Y ahora si nos vamos a conversar respecto al, por ejemplo, lo que hicimos en la consulta que nos hicieron hace un momento, ¿no? La diferencia entre CFR y CIF, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Nos vamos a nuestro cuadro y aquí vemos que la diferencia viene a ser esta de aquí, que es el seguro de mercancía y el seguro del transporte. ¿Sí? El seguro de mercancía, seguro de transporte. ¿Sí? Entonces este cuadro definitivamente hace mucho más entendible cada uno de los 5 temas que acabamos de revisar. Y a medida que nosotros vamos evaluando cuál es el que vamos a utilizar, podemos hacer en nuestra tabla las comparativas necesarias, las comparaciones necesarias. ¿Sí? Voy a proceder a compartirle a nuestra coordinadora el documento para que se los haga llegar.
¿Sí? Víctor, te escuchamos. Disculpe que insista sobre el tema. O sea, nuevamente veo en el esquema que usted ha presentado que no hay DPU, sino DAT. O sea, hay no, bueno, no sé, ahí está en el esquema que usted nos puso, que está en inglés, y ahora usted en el esquema que nos muestra que está en español, Ujú. figura como un Incoterms, si usted observara ahí en la parte Ahora está el derecha, DAP. el DAT, no, DAT, y no figura el DPU. O sea, ha habido un pequeño error, no sé, al momento pero 2 veces el error no creo. O sea, algo ha pasado por ahí. Porque en los dos esquemas figura el DAT, más no el DPU. No sé si te estoy mirando mal o es así. No, está bien. Acá tienes el DPU, que en verdad por su definición, sus siglas, en la definición en inglés, viene a ser Delivery at Place and Load, entrega en el lugar de descarga. Ya, Ahora, para estar tranquilos, vamos a revisar el DAT. ahí. Ajá, acá está, que viene a ser lo mismo en verdad. Delivery at Terminal, entrega en el terminal. Ujú. Sí, Ahora, las siglas que se usan generalmente no son las mismas para todos, porque observamos que de las 11, 10 son las mismas, pero solamente este error está, bueno, no quiero llamar error, solamente esta situación se está dando con el DAT y el DPU. al final los dos, o sea, en inglés significan lo mismo, ¿no? Quedémonos, Claro, para poder tener nuestro cuadrito, quedémonos con el DAT, ¿sí? ya. Entonces Viene a ahí ser- lo pondríamos DAT. Ajá, sí, mejor considerémosle el DAT. Ya. Disculpe No, está que bien, está insista bien. porque un poquito que me confundió eso. Sí, no se preocupe, está bien, está bien. Y muchas gracias más bien por la consulta y el aporte para poder modificarlo en nuestra presentación. Ya, profesora, muchas gracias a usted por A la usted, comprensión. muchísimas gracias, ¿sí? Yo voy a compartir ahora mismo este cuadro a nuestra coordinadora para que pueda hacerle llegar, ¿sí? Bien, señores, entonces hemos llegado al final de nuestra clase, ¿sí? Y les dejo con nuestra coordinadora para nuestras indicaciones finales, que siempre tiene indicaciones importantes que poder brindarnos.